¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan? Hoy vamos a comenzar a desarrollar otro de las biomoléculas que vimos en clases pasadas y que son los lípidos o grasas, que tienen una muy mala prensa, pero vamos a ver que son muy importantes en el funcionamiento del organismo. Hoy vamos a ahondar un poco en algunos detalles químicos que nos va a permitir entender las distintas formas de incorporación en la alimentación. Bien, empezamos, ¿sí? Decíamos que vamos a hablar de los lípidos y fíjense en todos los tipos de alimentos que los encontramos, ¿no? Cuanto más ricos son los alimentos, mayor contenido graso seguramente, ¿no? Como están viendo aquí. Las grasas son un tipo de biomolécula que tiene dos características particulares. A diferencia de los hidratos de carbono o de las proteínas, no forman polímeros, es decir, yo no voy a poder juntar un lípido más otro lípido más otro lípido para armar un lípido más grande, porque no funcionan de esa manera. Y otra característica es que son insolubles en agua o de una solubilidad muy limitada. Vamos a ver más adelante eso. Y la mayoría de los lípidos o grasas o está compuesta totalmente por una sustancia que se llaman ácidos grasos, unas sustancias, o bien parte ácidos grasos asociados a otras moléculas. Entonces, vamos a ver a estos ácidos grasos qué características tienen. Bueno, principal característica que vamos a notar es si comparamos con las cadenas carbonadas de los hidratos de carbono que vimos en la clase anterior. Recuerdan que las cadenas que llamábamos monosacáridos tenían entre 3 a 7 carbonos. Aquí, como están notando, tenemos muchos más átomos de carbono en la molécula. Más o menos arrancan en 12 carbonos hasta 24 carbonos. Siempre números pares. En este ejemplo que yo les pongo aquí, tengo una cadena de 18 carbonos. Bien, ¿y cómo se completan estos átomos de carbono? Recuerden que el átomo de carbono tiene 4 enlaces disponibles para compartir con otros átomos para llegar a la estabilidad. Bueno, a diferencia de lo que vimos en hidratos de carbono, que los átomos de carbono se enlazaban a hidrógenos y a grupos oxidrilo, aquí solamente se van a enlazar, se van a unir, van a combinarse con átomos de hidrógeno solamente. Por lo tanto, podríamos pensar en lo siguiente. Este primer carbono, ¿sí?, va a establecer un enlace con el carbono de al lado. Entonces ya tiene un electrón ocupado. ¿Qué pasa con los otros electrones? Uno va a compartir con un hidrógeno, con otro hidrógeno y con un tercer hidrógeno. Fíjense que de esta manera va a tener completos sus 4 electrones. Uno con el carbono que sigue y los 3 otros electrones va a compartir con los electrones de los hidrógenos. Así todos llegan a la estabilidad. Este carbono que sigue tiene 2 electrones ya ocupados, uno con el carbono de al lado, uno con el carbono que sigue. Por lo tanto, le quedan 2 electrones para compartir. Por lo tanto, pondremos un enlace aquí, ¿y con quién va a compartir? Con hidrógeno. Solamente, hemos dicho que estos solamente se unen a hidrógenos. Este carbono que sigue, número 3, le va a pasar lo mismo.
2 electrones ya los tiene ocupados con el carbono precedente y el carbono siguiente. Entonces los otros 2 electrones los va a compartir con 2 átomos de hidrógeno. Y así podríamos ir completando hasta el final del proceso, hasta el final de la cadena, ¿sí? Y fíjense aquí, nos quedaría algo similar a esto. El primer átomo de carbono, como está unido al carbono que sigue nada más, va a tener 3 enlaces ocupados con hidrógenos, mientras que todos los demás, 2 hidrógenos. Ahora bien, llegamos al número 18. ¿Cómo se va a completar este número 18? Si recuerdan, en la clase anterior usamos la analogía de las camisetas de fútbol. Había camisetas químicas que definen qué tipo de sustancia es una cadena carbonada. Bueno, aquí volvemos a usar la analogía. En hidratos de carbono las camisetas posibles las camisetas químicas eran aldehídos y cetonas. Aquí la camiseta es una sola. Y la camiseta se forma de esta manera. Fíjense que este átomo de carbono tiene un enlace ya ocupado, un electrón ocupado con el carbono precedente. Entonces le quedan 3 electrones para compartir. Muy bien. ¿Con quién va a compartir esos electrones? 2 electrones los va a compartir con un grupo oxidrilo, que es el único lugar donde lo vamos a ver al oxidrilo. Y uno más, me falta un electrón, uno lo va a compartir con un átomo de hidrógeno. Entonces este carbono tiene 2 enlaces o 2 electrones compartiendo con el grupo oxidrilo, uno con un hidrógeno y uno con el carbono precedente. Por lo tanto, este compuesto ya está completo y es una cadena hidrocarbonada, se le dice porque es carbono e hidrógeno, pero que en el último carbono va a presentar esta asociación de un oxidrilo con un hidrógeno. Entonces, ¿cómo se llama a esta camiseta química o grupo funcional? Recuerden, se denomina grupo carboxilo y se suele representar de esta manera. Carbono sería estamos representando. El hidrógeno, que es este, y el grupo oxidrilo. Y este es el enlace que sería con el carbono precedente. Entonces tenemos un grupo carboxilo. Entonces, para terminar esta parte, un ácido graso es una larga cadena hidrocarbonada que tiene en uno de los extremos, de los carbonos extremos o terminales, un grupo carboxilo. Y ese le da la función de ácido. Por eso esto se denomina ácido graso. ¿Sí? Este grupo carboxilo, esta camiseta química, le confiere esa característica de ser un ácido. Este ácido graso que acabamos de hacer se denomina ácido esteárico. Y esta forma desarrollada que hemos construido se puede representar de una manera mucho más simple, que es esta que está aquí abajo. Esta sería una forma de escribir más sencilla. En esta tendremos el carbono hidrógeno 3, que sería el primero, nuestro primer carbono, ¿sí? Y luego tenemos carbono hidrógeno 2. Fíjense en este primero, el que sigue, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, tienen un carbono y 2 hidrógenos. Aquí está. Pero, como este ya lo hemos contado, nos fijamos en cuántos hay de estos carbonos con 2 átomos de hidrógeno. Son 16. Entonces, se pone un paréntesis y se pone el subíndice 16, que dice que está multiplicando por este carbono hidrógeno 2. Entonces tenemos 16 carbonos más 1, 17. Y el último carbono es el que contiene
el grupo carboxilo. Y esta es, fíjense, es mucho más fácil de representar la composición de este ácido esteárico, que es un ácido graso que lo vamos a encontrar en las carnes y lácteos. Naturalmente está en las carnes, la leche y sus derivados. Otra cuestión química que nos va a servir para entender lo que sigue. Nosotros vimos en la clase anterior que el carbono tiene 4 electrones, que necesita otros 4 para llegar a la estabilidad y por lo tanto va a compartir esos electrones con átomos iguales a él, o sea, con otros átomos de carbono o con átomos diferentes, por ejemplo con el hidrógeno. En el primer dibujo, en el dibujo a la izquierda, ustedes tienen un carbono que ha ocupado todos sus electrones, o 4 electrones disponibles, para compartirlos con otros átomos, en este caso con hidrógeno. Entonces, aquí se dice que este carbono se haya saturado. ¿Por qué? Porque todos sus electrones están siendo compartidos con otros átomos. Ahora vamos al dibujo de la derecha. Notamos que estos átomos de carbono forman entre sí un doble enlace. ¿Qué significa? Que este carbono con el de abajo, en vez de compartir un electrón cada uno, están compartiendo 2 electrones cada uno. Eso lo vimos en la clase anterior. Por lo tanto, si este carbono tiene 2 de sus electrones ocupados con el carbono de abajo, solamente le quedan libres 2 que van a formar pares electrónicos con átomos de hidrógeno. El carbono de abajo, como tiene 2 electrones ya ocupados con el carbono de arriba, solamente van a tener 2 electrones, este carbono va a tener 2 electrones para formar pares electrónicos con estos hidrógenos. Si ustedes se fijan aquí, estamos teniendo un doble enlace, cosa que aquí teníamos enlaces simples. Por lo tanto, si esto es un carbono saturado, porque todos sus enlaces o todos sus electrones están siendo ocupados con otros átomos, aquí se va a llamar carbono insaturado, porque tenemos que hay un doble enlace entre carbono-carbono. Es decir, hay 2 pares electrónicos, hay 2 electrones de cada carbono que están siendo ocupados con otro átomo igual, carbono. ¿Sí? Entonces, estos son carbonos saturados y estos carbonos insaturados. Y esto es importante marcar o remarcar porque los ácidos grasos saturados los vamos a encontrar en alimentos de origen animal, mientras que a los ácidos grasos insaturados, es decir, cadenas carbonadas que tengan este tipo de enlace doble, los vamos a encontrar en alimentos de origen vegetal, por ejemplo los aceites, y pueden tener más de una insaturación, no solo una, sino más de una insaturación. Recuerden que son largas cadenas, entonces pueden haber varias insaturaciones a lo largo de una cadena carbonada. Bien. Ahora, hablando de los ácidos grasos insaturados, tenemos 2 tipos. Fíjense si pueden encontrar la diferencia entre esto. Tenemos la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógenos. ¿Dónde están notando la diferencia? Bien, cuando hay un doble enlace
o una insaturación, como le están viendo aquí, el carbono, número 2, tiene dos enlaces ocupados con el carbono de abajo, un enlace ocupado con el carbono de arriba. ¿Cuántos les quedan disponibles para formar pares electrónicos? Con uno solo. ¿Con quién lo va a hacer? Con hidrógeno. Se va a completar con hidrógeno. Este carbono tiene dos electrones ocupados con el carbono de arriba, uno con el carbono de abajo, le sobra uno, y este lo va a compartir con otro hidrógeno. En este lado de la derecha es la misma idea, la misma lógica. Este carbono tiene dos electrones compartidos con el carbono de abajo, uno con el carbono superior, le queda uno para compartir. Este carbono de aquí, el tercero, tiene dos electrones formando pares con el carbono de arriba, uno con el carbono de abajo, le sobra uno, que es este, lo va a compartir con hidrógeno. La diferencia está en que en este tipo de grasa o ácido graso, los hidrógenos, estos individuales que están solitos, se encuentran en el mismo plano. En el mismo plano. En este caso sería la derecha de los carbonos. Mientras que en este otro caso tenemos que se disponen en diferente plano. Sería uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Y eso qué importancia tiene? Los compuestos que están, los hidrógenos que se ubican en las insaturaciones, están dentro del mismo plano, se llaman grasas cis. Mientras que los hidrógenos que están en las insaturaciones se hallan en diferentes planos, entonces se las conoce como grasas trans. Por lo tanto, seguramente habrán oído hablar de las grasas trans. Las grasas cis las tenemos en las grasas animales, mientras que las grasas trans también las vamos a encontrar en menor proporción en carnes y lácteos o leche y derivados, pero en mucha menor proporción, en forma natural. Sí lo vamos a encontrar en mucha proporción en alimentos que son fabricados para el consumo humano. Pero esa grasa que se usa en los alimentos fabricados, en los alimentos producidos para el consumo, no contiene una grasa trans natural, sino que artificialmente en laboratorio se las modifica a estas grasas cis, se las modifica para tener esta configuración. ¿Con qué objetivo? Se sabe que esta configuración de las grasas en los alimentos fabricados de consumo masivo tienden a mejorar la duración del alimento, es decir, el alimento dura más tiempo en góndola, demora mucho más tiempo en echarse a perder o en o adoptar un sabor rancio, y esto desde el siglo pasado, sobre todo allá por la década del 50, del 60, se le agregó a los alimentos, por ejemplo a la manteca, después a la margarina, ¿sí? Se reemplazó a la grasa de la manteca, la grasa natural, por este tipo de grasa trans artificialmente producida. El objetivo fue ese, entonces, recordemos, que los alimentos duraran más tiempo en góndolas y que no se echaran a perder. ¿Cuál sería su efecto en la salud? Bueno, eso lo van a tener que investigar ustedes. Se suponía que estas grasas de tipo trans
podían resultar más saludables porque se asemejaban a la configuración habitual que tienen las grasas vegetales. Ustedes tendrán que averiguar si esto fue así, si se logró ese objetivo o no. Aquí termina esta primera parte de la clase, chicos, sobre lípidos, y les dejaré en la plataforma una tarea para completar. Estamos en contacto y pronto tendremos la segunda parte.